Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad para hablar de la Vinotinto femenina, la Vinotinto de Ricardo Belli, que sacó dos muy buenos resultados, o bueno, sacó buenos resultados porque yo creo que contra Chile se mereció ganar, lastimosamente no se dio. Y para eso tengo a un invitado de lujo, un amigo como Fabricio Cusola, fundador de Reporte Femenino, especialista en el fútbol femenino, para que hablemos un poco acerca de lo que vimos de esta selección de Ricardo Belli en líneas generales. Fabri, primero, muchas gracias por pasarte por mi canal. Y para comenzar directamente, ¿qué sensaciones te dejó la selección, ¿no? Después de lo que había sido la Copa América y este rendimiento en esta doble fecha de la Liga de Naciones de Conmebol? Hola Javi, un gusto, un saludo para ti y para toda la gente que se conecta contigo en este canal. No, mira, primero que todo agradecido yo con la invitación. Me pareces un analista de primer nivel y por eso me honra mucho que este espacio esté no solamente quizás a mi disposición, sino a disposición de las chamas, la Vinotinto femenina que merece este tipo de atención y que Sí. yo creo que comienza un camino bastante interesante de cara a una posible clasificación al mundial y bueno como que dice, que estar montado en el bus desde el día uno, obviamente, hablando de lo positivo, hablando de lo negativo también, pero sobre todo eso, dándoles esa cobertura y esa difusión que merecen. Javi, la verdad, me parece una primera doble fecha positiva. Yo comentaba un poco en la previa y conversaba un poco en la previa con varios colegas de que para mí sacar 4 de 6 en la primera fecha podía ser bastante positivo. Coincido contigo en que se podía haber sacado el 6 de 6. En la matemática previa uno esperaba que fueran 3 contra Chile y quizás uno contra Paraguay por este factor de visita. Se cumplió la invertida, el punto es que igualito 4 de 6 terminan siendo positivos. Sí. Eh, Se sigue viendo la evolución en el juego de la selección nacional de Ricardo Belli. Es un equipo que eh, es muy de roles, que tiene muchas alternativas, que muestra variantes a lo largo de todo lo que es el desarrollo del juego, que le sigue faltando quizás un poco esa certeza en el último tercio de cancha, pero que aún así compite, lo hace de buena forma y yo creo que invita a la ilusión de cara a lo que viene en la próxima doble fecha que nos enfrentaremos a Ecuador y a Perú. Eso en finales de noviembre, diciembre, prácticamente ya. También ya tenemos Así es. doble fecha clave, también hay que decirlo, ¿no? Para mantener esas aspiraciones. Yo comparto contigo de que a mí, yo viendo la Copa América, ¿no? Que es la primera impresión que tuvimos de Ricardo Belli, sí me parece que la selección ha ido evolucionando. Hay que decir que la selección, más allá, porque después mucha gente va a exagerar, para mí es una selección con mucho talento. Después ya aquí me dirán, no, estás diciendo que son campeones. No, pero tiene talento. No vamos a decir lo contrario. Es una selección muy buena, que tiene muy buenas jugadoras. Eh, ¿Qué sensaciones te deja Ricardo Vélez en general, no? Porque yo entiendo, yo aquí me abro directamente y digo que no soy el mayor seguidor del fútbol femenino. He visto los dos partidos de la Vinotinto, eso sí, sé más o menos dónde están jugando, controlo ciertas cosas, no soy un conocedor, por eso Tiene tengo a contexto. Fabri. Sí, tengo el contexto, pero no estoy tampoco tan metido. ¿Qué, ¿Cómo llega Ricardo Vélez a Vinotinto? ¿No? ¿Qué nombre propio traía él? Porque cuando él llega, sí que hay que decir que tenía un palmarés interesante y que llegó a una selección, que hay que decirlo, que es importante mencionarlo, venía de cierto abandono por una gestión bastante mala de la federación y que previamente, sin querer mencionar el nombre, igual Fabri lo mencionas tú, tuvo una seleccionadora que la realidad es que no hizo un gran trabajo, no lo hizo. Sí, bueno, yo creo que el contexto termina siendo muy importante. Ricardo Belli asume la selección nacional de Venezuela, si la memoria no me falla, en marzo de 2025. Después de más de 100 días sin seleccionador nacional, no caigamos en ese tema, le tocó preparar una Copa América con apenas 2, 3 meses de trabajo. Mismo caso con la seleccionadora sub-17 que llegó en aquel momento, que fue la profe Dayana Frías. Tuvo prácticamente 3 semanas para preparar un sudamericano sub-17. Y bueno, a pesar del poco tiempo de trabajo, yo creo que esos primeros ensayos fueron muy interesantes. En el caso de la Vinotinto sub-17, porque terminan fuera en primera ronda, pero empatados en puntos con el resto de los rivales del grupo. Eh, y mostrando, digamos, esas primeras pinceladas de lo que quería Ricardo Vélez desde las bases, o lo que es el proyecto, mejor dicho, de selecciones nacionales, porque yo creo que esto va más allá del entrenador que está a cargo en la Sí. principal, que es una selección que tenga atrevimiento para jugar con la pelota ras de suelo, que busque generar superioridades por las bandas, que no le tenga miedo de equivocarse a la hora de salir jugando. Venezuela mostró eso y cuando llegó la Copa América, pues yo creo que nos alumbramos mucho porque
como tú lo decías, venía siendo un estilo de juego muy distinto a lo que estábamos viendo con la profesora Pamela Conti, que trató en algún momento también de tener un juego de posesión, de tener un juego aprovechando más la técnica de las jugadoras, pero al final se terminó recurriendo mucho al pelotazo largo efectivo, como le decíamos, y que también Deina Castellanos para sacar Sí. diferencia. Me parece que esta selección ha ido ganando en el tiempo orden. Sobre todo ha ganado mucha claridad a la hora de salir con la pelota jugada desde el fondo. Eh, para la gente que quizás no ha tenido la oportunidad de ver tanto este equipo, aquí es muy poco usual que Nay Luisa Cáceres, que la portera, haga un saque largo, o que inclusive las centrales revienten a cualquier lugar. Casi siempre se trata de que por lo menos esa salida desde el fondo sea ir ganando 4 o 5 pases para salir de esa primera presión que te marquen los rivales. Los amistosos y en algunos juegos de Copa América se vio un poco errático en ese aspecto de Venezuela. Inclusive recibimos el único gol que marcó Bolivia en la Copa América, lo hizo Emily Dawson en aquella victoria 7-1 contra la Verde. Pero ya después de eso, bueno, hoy Venezuela cometió muy pocos errores contra Chile, cometió muy pocos errores contra Paraguay. De hecho, nada más recuerdo uno de una pérdida en Luisa Cáceres que le quedó a Chamorro. De resto, realmente la selección se vio bien en ese aspecto, a pesar de que tanto Chile en un ratico como Paraguay presionaban muy alto la salida de Venezuela buscando ese error. Y bueno, también tenemos sobrados recursos en el mediocampo. Gabriela García, Dayana Rodríguez, Daniuska Rodríguez, Floriángel Apóstol que se sumaba por allí también, Bárbara Olivieri que a veces se suma en la construcción de juego, Deina Castellanos que se suma en construcción de juego. Realmente allí es donde radica una de las grandes fuerzas que tiene Venezuela, la cantidad de variantes que tiene en el medio. A mí, justamente eso que mencionas, me gustó mucho en el partido de Paraguay, donde veíamos a Daniuska y Dayana en el doble pivote, Gabriela, que había sido o que había estado en el doble pivote contra Chile, pasó a jugar como una especie de 10, como de media punta, con Deina de 9. Pero veíamos a Deina moviéndose mucho, intercambiando mucho con Gabriela. A mí me gusta mucho eso porque sí vemos que, más allá de que por las bandas también se progresa mucho, porque se tiene extremas muy verticales, que está muy bien el espacio, Venezuela también tiene condiciones por dentro para generar superioridades. Y yo creo que al final lo que me gusta de Ricardo Vélez es que se le nota una intención de juntar a las buenas, de que las buenas estén dentro de la cancha, que se relacionen y que a partir de ahí el equipo fluya, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que quizás uno de los factores muy que más se notó, digamos, la diferencia en el partido entre Chile y Paraguay fue precisamente que Venezuela ya afrontaba este segundo juego con Deina Castellanos directamente como centrodelantera. Obviamente también influye que volvió Dayana Rodríguez, que era una pieza que necesitabas en ese mediocampo, ya estaba pagando sanción de la Copa América, fue expulsada contra Paraguay, se tuvo que perder ese primer juego contra Chile. Pero lo cierto es que ante las dudas que generó en el primer juego de esta Liga de Naciones Femenina de Comebol, Yuemar Guarecuco como centrodelantera e inclusive Mariana Speckbayer como extremo, Venezuela tomó otro aire con eso, con Deina Castellanos como referente de ataque, con Nailin Herrera que se vio también de verdad bastante Muy bien. participativa y con una rebeldía que a uno le sorprende su edad. Sí. Pero ese control en medio, ese tribote con Gaby, Dayana, Daniuska, te permite eso, te permite que, bueno, si en algún momento necesitas un poco más de garra, hubo momentos en el juego de Paraguay que se tornó muy físico. Si necesitas garra, Sí. tienes jugadoras que tienen 15 pulmones. Quizás Daniuska es un poco la excepción a esa norma y sin embargo es una jugadora muy entregada. Si necesitas técnica, para mí Daniuska es una de las jugadoras técnicamente más dotadas del fútbol venezolano. Es increíble lo que te da. Y bueno, de Gaby García pudimos ver, entramos en la Copa América que salía como defensora central si en algún momento Venezuela necesita ese empuje. Le recuerdo tramos también cerrando como centrodelantera durante algunos momentos. Entonces, yo creo que para lo que más ha profesado Ricardo Belli en este momento, que es que él no cree en una selección de posiciones, sino que el fútbol está avanzando hacia que cada jugadora tenga ciertos roles y aplique esos ciertos roles, es donde quizás más se puede explotar esas fortalezas de lo que te digo, tres mediocampistas que son muy, muy completas y que suman en otros aspectos de juego mientras tienen buenos relevos. Porque hay que decir también, cuando Rayerlin Carrasco se proyectaba, tú veías a una de las volantes cerrando como lateral. Mismo caso con Michelle Romero y Florian el Apóstol por la otra banda.
yo vi a Deina en algún momento haciendo relevos prácticamente al lado de Gaby García. Entonces, es también esa libertad o esa plasticidad para decir, bueno, sí, evidentemente el juego va cambiando conforme a lo que te Sí. va moviendo el rival, pero están agarrando la idea de las muchachas para eso, para tener esa plasticidad y poderse adaptar a muchas cosas distintas. Hablaste de la defensa. Tú me mencionaste en la previa que querías hablar de una jugadora en específico que era Bárbara Martínez. Muy joven, que tú me estás diciendo que previamente era mediocampista, jugó de central junto a Jiménez. Me gustaron las dos. Muy buenos rendimientos de ambas. Eh, ¿Qué me quieres decir analizar a partir de ellas dos? Porque creo que es importante entender que Venezuela también no es que sus laterales estén siempre en campo rival, pero sí que se suman, o sea, sí que Sí. llegan, sí que se incorporan. La primera vez que yo vi jugar a Bárbara Martínez Flores a la Pola, ella salió de aquí del Caracas Fútbol Club, ella jugaba de extremo. Imagínate tú. De hecho, fue una de las goleadoras del torneo, de uno de los primeros torneos que hubo después de la pandemia aquí en Venezuela. Cuando ella va para España, la ubican de mediocampista y ya juega en la filial del Tenerife, mismo equipo donde jugó Verónica Herrera, donde juega ahorita en el Luisa Cáceres. Realmente hemos tenido varias venezolanas por allá. Sí. Eh, bueno, está la Pantera, Yerliane Moreno, que no forma parte de esta convocatoria. Yerliane es más de parte del primer equipo. Pola sí es más una jugadora de la filial, es muy joven, es lógico que sea ese el momento que vive ahorita. Cuando Ricardo Belli la lista como defensora en la convocatoria, a uno le surgió como que pilas y no. Ante la ausencia de Verónica Herrera, termina jugando la Pola como central. Lo hizo bastante bien. Me parece que es una jugadora que físicamente ha mejorado muchísimo respecto a lo que nosotros veníamos viendo previamente de ella. Eh, Obviamente el tener una volante como mediocampista te ayuda precisamente con ese tema de la salida limpia, con ese tema de la claridad a la hora de ver con quién vas a jugar o cómo vas a iniciar el ataque. Pero más allá de eso que te aporta en ataque, es que realmente defensiva se vio muy bien, ganó muchos duelos. La verdad, por la espalda, más nos ganaban por las bandas que por las centrales. De verdad que en ese aspecto estuvieron muy seguras Martínez y Jiménez. Era uno de los aspectos que había que trabajar con Vero Herrera, así que creo que es para prestarle atención cuando esté Vero Herrera cuál de las dos va a ser. Y bueno, el propio Ricardo Belli nos lo dijo en zona mixta. Cuidado porque Bárbara tiene mucho futuro en esa posición. Obviamente ellos no pueden controlar lo que ella hace en su club o cómo ella juega en su Claro. club, pero para ellos sus cualidades, para ponerle defensora central y lo poco que la han podido trabajar, porque el propio Belli te dice, hemos tenido poco tiempo para trabajarle en esa posición, pero el poco tiempo que le hemos podido trabajar nos ha gustado mucho lo que nos ha dado y bueno, eso, fueron dos juegos muy seguros. Fue una de las jugadoras contra Chile con más intervenciones en el juego. Fue una de las jugadoras con más duelos ganados. Creo que fue una de las jugadoras también con más pases. Entonces, eso te marca mucho de la importancia que toma Bárbara Martínez Flores dentro de la salida y el buen momento, pues, también que está viviendo Jennifer Jiménez. Creo que si había alguna duda con ella en algunos momentos de la Copa América, en esta doble fecha ya se ve una jugadora mucho más estable, mucho más centrada y una de las líderes, sin duda, de la saga de Venezuela. Sí. Hablando de otra jugadora joven, que lo mencionaste tú, Ailín Herrera, 17 años tengo, 2008, o sea, es increíble. O sea, ya estoy, Mira, estoy, sí, o sea, ya es increíble. Su partido, ya cuando la vi, ¿verdad? Ya tuvo minutos contra Bolivia en la Copa América, pero en este partido fue punzante, muy vertical, buscando en el regate, asociándose muy bien. O sea, no parecía una futbolista de la edad que tiene y una proyección que me parece impresionante. mira, Ricardo Belli comentaba cuando uno le cuestionaba por el tema de las cantidades juveniles que hay. Esta convocatoria tiene 7 jugadoras juveniles: Rebanales, Hilary Díaz, Stephanie Neiro, Melanie Chirinos, Aileen Herrera. Eh, Él decía que si los grandes logros de Venezuela han sido con futbolistas juveniles, parte de esa congruencia pasa por darle oportunidad a esas jugadoras juveniles de que sigan mostrando qué es lo que tienen para dar. Evidentemente, Línea Herrera es un proyecto que se ha trabajado mucho en la selección, primero con la sub-17 de la profe Dayana Frías, después ya le han hecho parte de muchos módulos de trabajo ya con la mayor. Con Caracas ha tenido regularidad, pero yo creo más que todo en eso, que ha sido el trabajo con la selección
el que ha permitido que Belly le tenga esta confianza hoy, antes de llamar a otra extremo, otra jugadora de banda que de pronto no tenga la continuidad o la idea de juego tan claro, se la jugó por una juvenil. Y mira, tenía dudas contra Chile cuando ingresó y casi hace el gol de la victoria. Metió un remate ahí esquinado que tuvo que sacar Endler con una mano. Y contra Paraguay parecía una jugadora de 25 años que está jugando, no sé, en el Levante, por ponerte un ejemplo, por ponerle a la par de una Rayelin Carrasco. O sea, se vio como una jugadora que está curtida para este tipo de partidos. Obviamente, cositas de juventud que uno puede trabajar, momentos en donde de pronto se pasó un poquito más, en donde no tomó mejores decisiones en el último tercio de cancha, pero creo que hay una gallardía muy importante en convocarla, en ponerla para este tipo de juegos, y la verdad es que la chica respondió de muy buena forma. Cuidado y no se termina el año que viene marchando el fútbol del extranjero, porque creo que esta exposición en selección nacional y sobre todo que con 16, 17 años esté respondiendo a este nivel contra selecciones que son el primer nivel de nuestro fútbol en Sudamérica, invita a pensar de que le queda muy poco tiempo dentro del Caracas Fútbol Club. Jugadores muy interesantes, Fabri, para ya después pasar directamente a lo que va a ser, bueno, te voy a hacer un par de preguntas acerca de la clasificación, de cómo ves a Venezuela pensando en el Mundial. Quiero que cerremos el tema de Deina, porque tú mencionas que Deina te parece mejor jugadora como de 9, como la Sí, 9 de la selección. Ella, igual me puedes corregir con facilidad, ella también en su etapa en el Manchester City, previa a regresar a Estados Unidos, jugaba de mediocampista y está más volcada a ser mediocampista, ¿no? ¿Por qué tú sí. crees que en la Vinotinto es mejor de 9 en este caso? Yo creo que Deina Castellanos, en líneas generales en su carrera, le ha faltado tener roles mejor definidos dentro de sus equipos. Cuando o sea, Deina en el Atleti era una 9, segunda punta centrodelantera del Atlético de Madrid, se compartía mucho esa responsabilidad en el frente de ataque. Cuando se va al Manchester City, lo que apuntaba en principio era ser una sustituta de Georgia Sandway, la volante 8 de la selección de Inglaterra, que se marchó al Bayern de Múnich en ese momento. Y la verdad, le costó ser regular en esa posición. En una de las entrevistas que ella le hacían, ella decía que no entendía por qué se trabajaba bien, porque dentro del entorno del equipo se ganaba elogios por su nivel y cuando llegaba el momento del partido no la ponían a jugar. Eso evidentemente afecta su confianza. Cuando se va al BIFC de Estados Unidos, también tuvo algún momento en donde jugaba de 10, algún momento donde la probaron de extremo. Empezó un poco como a cambiar esas posiciones. Y si tú ves ahorita en el Toros, hay partidos donde juega en Portland, donde está ahorita, donde juega de volante, hay partidos donde juega de extremo, hay partidos donde juega más de 9. Entonces, si tú no tienes quizás ese rol tan definido, o no estás acostumbrada todo el tiempo a seguir, digamos, ciertas cosas, te puede costar. A pesar de que es una jugadora que entiende muy bien el juego, a pesar de que es una jugadora que tiene una adaptabilidad muy buena, yo siento que si a Venezuela le falta poder de decisión en el último tercio de cancha, poner a Deina Castellanos en el último tercio de cancha, eh, explota de mejor manera las cualidades de Deina Castellanos y ataca directamente a uno de los factores que más le cuesta a Venezuela, que es precisamente la definición y el último pase, porque no es solamente que nos cueste llegar y pegarle al arco, sino que nos cuesta dar ese último pase para poner una jugadora en posición ventajosa. Creo que allí Deina tiene mucha, o influye de mucha mejor manera que en una línea de mediocampistas en donde a veces por tener tantos roles defensivos o por ser quizás tan sacrificada en algunas cosas, no termina siendo tan influyente en los juegos como en el último tercio. Y como tú mencionaste, tenemos buenas mediocampistas como que para paliar, ¿no? O sea, tenemos jugadoras de talento por las que tampoco necesitamos a una Deina tan, que lo hizo muy bien, muy, tan involucrada en el juego, sino más que todo en el último tramo para que sea diferencial. Fabri, Tal ya cual. para cerrar, te agradezco obviamente tu tiempo. Espero que vuelvas por aquí, porque viene de una doble fecha, ya lo hablamos, viene otra doble fecha, que ojalá los resultados se mantengan. Pero quiero que para la gente que no esté tan metida, nos hables un poco del panorama, ¿no? En esta Liga de Naciones de Comebol hay 2 cupos directos para el Mundial y hay 2 cupos para el repechaje. Así Venezuela es. actualmente es cuarta con 4 puntos, pero son los mismos puntos que Chile, que está segunda. Es decir, todo está muy pegado con Argentina en medio de ambas y Colombia como la líder, ¿no? Que al final Colombia, para el que no lo sepa, sin Brasil
es la mejor selección de la que está en el torneo, o sea, sin duda. ¿Cuál es el panorama para Venezuela, no? ¿Cuál puede ser la exigencia? ¿Contra quién va a pelear? ¿Y tú crees que se pueda lograr el objetivo de clasificar al Mundial? Mira, yo creo que todo lo que no sea clasificar para Venezuela al Mundial va a ser decepcionante. El propio Belly, las propias jugadoras lo tienen claro. Belly lo dijo en la conferencia de prensa posterior al juego con Chile. Las jugadoras tienen la presión de que saben que tenemos que ir a un Mundial y bueno, lo afrontamos, vivimos con eso. La responsabilidad al final no pesa, pero uno sabe que tiene esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque a nivel de talento, Venezuela, esta generación de jugadoras de Venezuela, me parece mucho más talentosa que la que tienen gran parte de las otras selecciones de Sudamérica. Porque tienes a un entrenador que, a pesar de que tiene a veces un par de sesiones que uno le ha podido cuestionar, caso Guarecuco, caso Speckmayer, caso de que a veces quizás las jugadoras no terminen de entender de todo sus roles porque no están acostumbradas a un entrenador que de pronto sea tan exigente en ese aspecto. Creo que es algo que están agarrando bien poco a poco, pero bueno, son parte de las críticas que uno va leyendo en el entorno. Nada, ella sabe que hay una oportunidad muy bonita de ir al Mundial, entendiendo también que Brasil, al ser organizadora de la Copa del Mundo 2027, no está en esta contienda. Nosotros quedamos fuera en la Copa América en un grupo que tenía a Brasil y a Colombia y ambas le competimos de tú a tú. De hecho, a Colombia le sacamos un empate 0-0, que era inesperado y mucho más teniendo en cuenta que los últimos amistosos que jugamos con ellas nos comimos 3. Entonces, eh, yo creo que Venezuela podría aspirar a ese segundo cupo de clasificación directa si le va muy bien, si se logra solventar esos temas de mayor claridad y de menor ansiedad en el último tercio de cancha. Sin embargo, tampoco sería descabellado que Venezuela, de pronto, por dejar ir algunos puntos en el camino, que es consecuencia de que, bueno, esto es fútbol y todo puede pasar, termine de tercero, termine manteniendo este cuarto lugar. El repechaje en el fútbol femenino en líneas generales es un poco complejo. Te enfrentas a una selección de... A ver, son 3 grupos, 2 grupos de 3 equipos y un grupo de 4. Ok, Voy a tratar de llevarlo poco a poco para seguir el hilo. En uno de los grupos está el clasificado de UEFA, ok. clasificado directamente a la final. Y se enfrenta al ganador de un duelo entre 2 confederaciones. Ponte, por ejemplo, Asia y África. En el grupo B, en el segundo grupo, está clasificado directamente el mejor posicionado de Conmebol, es decir, el tercero. Ok, Este tercero de Conmebol espera por el ganador de la otra llave de los otros 2 equipos. Y el grupo C son 2 llaves. Ahí sí, el cuarto de Conmebol contra el de Oceanía, por decirte algo. Y el otro cupo de África contra el otro cupo de Asia, por ponerte un ejemplo. Realmente eso se sortea. ok. Entonces, si Venezuela termina tercero, tiene que Es un ganar un partido, partido un para el partido. Mundial. Si termina cuarto, tienes que ganar 2. Nos conviene, evidentemente, si es repechaje, ir al tercer puesto. Pero yo me permito ilusionarme con lo que he visto de esta selección. Creo que son pocos los detalles que se tienen que corregir para poder ser competitivos a nivel sudamericano. Y bueno, se le puede plantear un muy buen juego a nuestras rivales directas, que son Argentina. Una rival directa, evidentemente, sigue mostrando Chile que tiene cosas para competir allí. Si le sacas puntos a Colombia, pues maravilloso, porque no están en el presupuesto, pero te ayudan a sumar y precisamente recuperarte de estos puntos que dejaste ir contra la Roja. Quizá Ecuador se pueda meter por ahí en los papeles. Uruguay es una muy buena Copa América. Y a pesar de que Paraguay arrancó con 0-6, yo no me atrevo a descartarla de la lucha porque es una selección con garras, es una selección que tiene buenas jugadoras, que ha mostrado cosas interesantes y yo creo que también pueden protagonizar una remontada interesante si hay foco de ahora en adelante. O sea, tú hablas que va a haber una guerra abierta por ese segundo puesto, porque obviamente Colombia, entendemos que Colombia va a ir tranquilamente directo a la Copa del Mundo. Tú mencionas que va a haber una guerra abierta por ese segundo puesto. Ojalá la selección lo logre, que sería histórico lograrlo. Obviamente, si se va al repechaje, ojalá se pueda ganar en el repechaje, pero ojalá con la tranquilidad de por lo menos jugar un partido o ya ir directo, ¿no? Que eso sería increíble. Fabri, amigo, muchas gracias por pasarte.
te repito, puertas abiertas, la selección vuelve a jugar, volvemos a charlar cómo vemos al equipo, cómo van los resultados. Muchas gracias nuevamente. Te dejaré aquí a la gente tus redes sociales para que te sigan, para que estén pendientes de la Vinotinto de Ricardo Belli, para la Vinotinto femenina, que nos puede dar ilusión, que nos puede dar felicidad después de lo que han sido otros temas, pero nos puede dar felicidad a nivel futbolístico, porque creo que es una generación muy interesante. Ah, vale, muchas gracias a ti, Javi, eh, por invitarme, por acompañarme en este ratico también de conversación. Como te digo, este tipo de espacios se valoran mucho, son muy importantes y en medio de todo el ruido que ha generado la selección femenina en los últimos años, por tema de Ina Castellanos, tema Sonia O'Neill, y de tanta polémica que ha habido, yo creo que lo sano es siempre que hablemos de fútbol, que Sí. se toque el tema de fútbol a profundidad, que juzguemos a las jugadoras por el fútbol que generan más que por otros factores extracancha que evidentemente no están allí. Y bueno, este tipo de espacios colaboran a eso, así que te agradezco y bueno, por aquí siempre a la orden y más si es para hablar de ellas. Muchas gracias, amigos. Recuerden suscribirse al canal, darle a la campanita y obviamente comentar qué les gustó de la Vinotinto en esta doble fecha de eliminatorias. Bueno, de eliminatorias. Es una eliminatoria de Liga de Naciones, pero es una eliminatoria, ¿no? O sea, es de El la Liga de eliminatoria para el Mundial de Brasil 2027, que ojalá la selección pueda lograr la clasificación.